Buenas tardes, bienvenidos a una clase magna de la Universidad de UTEL. En esta ocasión hablaremos sobre periodismo y subjetividad. Soy Alberto Nahum Mejía Vela y estoy a cargo de esta clase magna. Gracias por su asistencia. Soy licenciado en Psicología por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Estoy por concluir la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también estoy por concluir la maestría en Pedagogía en la misma universidad. Vamos a empezar esta clase con una frase de un escritor que trabajó muchos años como periodista. Esta frase es de Gabriel García Márquez, quien nos dice: el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Me gustaría retomar algunos aspectos de esta cita. El periodismo es una pasión. Desde ahí estamos ante una tarea que necesita el compromiso y la entrega por parte de quienes nos dedicamos a ella. Por otra parte, es una pasión que debe digerirse y humanizarse. No solo se trata de entregarse sin ningún freno a esta pasión, sino también se trata de conducirla para ofrecer algo que sea relevante para el entorno en el que nos encontramos. En este sentido es que hay que humanizar la pasión que es el periodismo. Y por supuesto es una pasión que, para poder ser lo suficientemente redituable o valiosa, tiene que confrontarse con la realidad. Y es precisamente el tema de nuestra clase. Vamos a hablar de qué tan factible es que exista una objetividad total en el periodismo. Bueno, en primera instancia consideremos que la profesión periodística, el ejercicio del periodismo, implica una base ética. El periodismo debe ejercerse con ética. También lo menciona García Márquez cuando dice que la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón. Es decir, si hacemos un ejercicio no ético del periodismo, quizá no sea periodismo, puede ser otra cosa, pero periodismo no. El periodismo no se puede desligar de la ética. Asimismo, ya lo decíamos, el periodismo es una pasión, implica una entrega que va más allá de lo intelectual, una entrega que implica también aspectos afectivos. Entonces, en ese sentido, tenemos que el periodismo es una vocación. Por supuesto, si nos vamos a dedicar al periodismo, necesitamos una formación lo suficientemente sólida. También retomando nuevamente a García Márquez nos habla de la necesidad de poseer una cultura general muy amplia, una cultura general que nos dé cuenta no solo de lo que sucede a nuestro alrededor, sino también que nos permita ir más allá, tanto hacia atrás como hacia adelante. Y por supuesto la formación es no solo la formación académica, que es el estar en las aulas, el compartir con los compañeros, con los profesores, estar en una clase virtual como en la que nos encontramos, sino también la formación en tanto seres humanos, la formación como la concebían los pedagogos alemanes de la Bildung, cuando nos hablan de que formarnos implica también concientizarnos sobre nuestro propio ser y formarnos sí como en lo académico, pero también como seres humanos integrales. Y en este sentido, un aspecto central del desarrollo integral es el desarrollo del criterio, es decir, la posibilidad que tenemos de juzgar con bases suficientes
aquello que tenemos enfrente o aquello que es objeto de nuestro juicio. Y por supuesto, la ética va sumamente ligada al compromiso que establecemos sí con la profesión, sí con nosotros mismos y por supuesto también con el público al que se debe el ejercicio del periodismo. Ahora, ¿por qué el periodismo es necesario que considere a los seres humanos de manera integral? Porque actualmente encontramos que tanto la libertad de expresión como el acceso a la información son derechos fundamentales. Y los vamos a encerrar como tales, derechos fundamentales. Son derechos fundamentales, son parte de los derechos humanos a los que todos, o cuando menos todos tenemos, o cuando menos deberíamos tener acceso. Entonces, estos derechos fundamentales son así, son derechos humanos, tanto la libertad de expresión como el acceso a la información, porque tienen que ver con la equidad. Con la equidad, esta posibilidad de que efectivamente todos tengamos derecho y acceso a la información y que todos tengamos derecho y acceso a la libertad de expresión. Cuando hablamos de equidad, hablamos no solamente de igualdad de oportunidades, sino también de igualdad de posibilidades y también de igualdad en el ejercicio de las obligaciones que nos corresponden a cada uno de nosotros, en el ámbito en el que nos encontremos, por supuesto. Además, también son derechos fundamentales la libertad de expresión y el acceso a la información, porque la equidad tiene que ver con la dignidad y, por supuesto, los derechos fundamentales tienen también que ver con la dignidad. ¿Qué entendemos por dignidad? Dignidad es la posibilidad. En primera instancia podemos detenernos mucho tiempo en una definición de una palabra compleja, sin embargo vamos a tomar solo algunas directrices. Dignidad tiene que ver con que yo pueda ejercer mis derechos y mis obligaciones con total libertad, sin menoscabo precisamente de estos derechos o de la valía que yo tengo. Entonces, si dentro del periodismo no actuamos con ética, si dentro del periodismo reportamos una noticia falsa o tratamos de dirigir opiniones en un sentido que afecte la equidad, entonces estamos atentando contra derechos fundamentales y estamos atentando también contra la dignidad de los seres humanos. Por eso es de vital importancia el ejercicio ético del periodismo, sobre todo en un contexto en el que nos encontramos, en el que incluso se habla de una intoxicación por el exceso de datos. Seguramente habrán escuchado el término infoxicación, que se refiere a el exceso de información al que estamos expuestos por el flujo de datos que hay en Internet, en los medios de comunicación en general. Entonces, ante un contexto así, es de suma importancia que el periodista, el profesional de comunicación, actúe con ética y con responsabilidad, porque precisamente se trata de respetar la dignidad y los derechos fundamentales de nuestro público. Ahora, también es sumamente importante que consideremos que, de acuerdo a la sociología del conocimiento, la realidad se construye de manera social. Es decir, cuando llegamos al mundo, llegamos a un mundo que ya está estructurado, que ya está configurado para
ciertas situaciones y en donde suceden ciertas situaciones concretas. Entonces nosotros llegamos a un mundo que nos antecede, el mundo nos preexiste, está antes de que nosotros lleguemos ahí, y cuando llegamos al mundo, llegamos en un círculo social, familiar, que nos va a transmitir lo que ya conoce del mundo. Entonces empezamos a conocer el mundo a través de ojos ajenos, los ojos de nuestros primeros cuidadores cuando estamos en el entorno familiar, posteriormente cuando llegamos a otros entornos como la escuela primaria o el preescolar, nos encontramos también con otras visiones del mundo que están fuera de nosotros. Entonces, por mamá, por papá, por la familia en general, aprendemos determinadas cosas del mundo. Después, a través de los ojos de las educadoras en preescolar y posteriormente en primaria, con otros profesores, el contacto que vamos estableciendo con nuestros pares, con las personas que están en la misma jerarquía que nosotros, a través de esos ojos de los otros conocemos el mundo en el que estamos. Y así vamos construyendo a partir de lo que establecemos, del contacto que establecemos con los demás, porque cada contacto que establecemos no es solo que yo esté frente a otro y que al estar frente a otro, esa otra persona me esté comunicando algo. Cada vez que una persona está frente a mí, está comunicándome no solo lo que dice, sino lo que ha vivido, su historicidad, las experiencias que ha tenido, las cosas que ha visto, etcétera, un muy largo etcétera. Entonces, cuando entro en contacto con alguien, no solo entro en contacto con otra persona, sino entro en contacto con la historia, con la cultura que hay detrás de esa persona y por supuesto con aspectos afectivos que también influyen en cómo voy a configurar mi realidad. Ahora, aunque la primera persona del singular sea yo, la primera persona que en realidad conocemos es tú. Por ejemplo, un bebé que llega al mundo primero se da cuenta de su mamá, primero concibe a su mamá y a partir de darse cuenta de que él no es su mamá y que es distinto a su mamá, entonces se da cuenta de que es él. De manera que para que pueda existir un yo, es necesario que primero exista un tú. Y a partir de lo que no es el tú, voy definiendo lo que soy yo. Entonces ahí también tenemos la importancia de la interacción social, de la subjetividad, el encuentro de subjetividades que va a influir en la manera en cómo vemos el mundo. Vemos el mundo, por plantearlo así, a través de nuestras relaciones interpersonales. Y finalmente edificamos la realidad en conjunto. Es decir, la realidad en la que nos situamos, la construimos entre todos, a través de nuestras, nuevamente, relaciones interpersonales. Si nos encontramos en un contexto así, en el que la realidad se construye a través de la interacción social, entonces, nuevamente, vemos los alcances que tiene el periodismo, sobre todo por la función social que desempeña. Antes de remitirnos específicamente con el periodismo, entonces vamos a considerar los aspectos que influyen en cómo, si construimos la realidad en conjunto, construimos la realidad a partir de nuestras relaciones interpersonales y además también construimos una idea de nosotros mismos a partir de las influencias que están en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ahí están las influencias sociales directas. Por ejemplo, alguien que me diga,
retomemos el ejemplo de un niño que está en el seno familiar, hay una influencia directa por parte de los padres cuando le dicen al niño, tienes que ser de tal o cual manera. Entonces hay una influencia directa. O un profesor que le dice a los niños, ustedes tienen que aprender las multiplicaciones en tal momento, y entonces toda esa influencia va a recaer en el sujeto. Y eso el sujeto lo va a introyectar y lo va paulatinamente, unas cosas sí, otras cosas no, las va a hacer parte de sí mismo. Además también tenemos los imaginarios sociales que podemos concebir como la cultura o como parte de la cultura que nos rodea. Entonces, por ejemplo, hay una idea de cómo son los mexicanos, cómo somos los mexicanos. Entonces, aspectos de ese imaginario, de esa imagen social que está construida también en conjunto y que me dice, los mexicanos son de determinada manera y tienen estas características. Por ejemplo, alguien me decía hace un momento, como buen mexicano, todo lo deja al último. Entonces, eso es parte de un imaginario social y puedo quedarme con esa idea. Si soy mexicano y los mexicanos todo lo dejamos al último, entonces pues lo voy a dejar al último. Y entonces eso que viene del imaginario lo integro a mi subjetividad. También tenemos los prejuicios. Los prejuicios, estos juicios adelantados en los que sin conocer bien a bien todo lo que implica el objeto al que estoy juzgando, puedo ejercer un juicio negativo o positivo. Y por supuesto, pues esto genera problemas tan graves como el racismo. Y sin embargo también pueden ser parte de lo que introyecta un sujeto, como cuando el presidente de alguna nación, cuyo nombre no quiero recordar, habla en contra de los mexicanos, por ejemplo, o habla en contra de los latinos. Eso parte de un prejuicio y se puede escuchar en el mismo discurso de la persona. Entonces todo eso son aspectos que están en la sociedad, que están flotando a nuestro alrededor como significados y que podemos integrar a nuestra subjetividad. Y por otro lado también tenemos la persuasión. La persuasión cuando alguien trata de convencernos de algo. Por ejemplo, el próximo año en nuestro país habrá elecciones presidenciales y ya empieza a existir la persuasión a través de los bombardeos que hay en los medios de comunicación como la televisión, la radio, la misma internet. A través de eso empiezan ya a tratar de convencernos para votar por uno u otro candidato. Entonces eso también está determinado por la influencia social. Entonces, como vemos, la influencia directa, los imaginarios, por supuesto los prejuicios y la persuasión influyen en la manera en que me concibo a mí mismo, influyen en cómo construyo mi subjetividad. Ante esto, nuevamente, la importancia del periodismo y la importancia de ver el ejercicio periodístico como una responsabilidad social. Aquí tenemos una cita del Manual de Periodismo de Vicente Leñero y Carlos Marín, que es un clásico ya dentro de la profesión, y nos dicen ellos, cada diario, cada revista, noticiario o cada noticiario de radio y televisión, según la credibilidad que tiene entre el público, se hace de un cierto prestigio que lo convierte en una especie de orientador de conciencias de algunos sectores. Entonces, destaquemos aquí estas palabras. Orientador de conciencias. Un medio de comunicación, un diario, una revista, un programa de televisión, un noticiario de radio o de televisión, puede orientar conciencias. Esto es, puede persuadir, puede dirigir la subjetividad, las ideas, las tendencias de algunos sectores
específicos hacia uno o hacia otro lado. Y hablábamos hace un momento sobre las elecciones del próximo año. Entonces ahí habrá determinados medios de comunicación que tienen determinados intereses y van a tratar de orientar el voto hacia un candidato en específico, como sucedió al principio de este sexenio. Entonces, esa es la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación desempeñan ahí un papel fundamental en el sentido de que pueden influir la manera en que la gente piensa. ¿Qué sucede si los medios de comunicación no toman en cuenta, no acatan esta responsabilidad social que tienen al poder conducir las opiniones, las ideas, las maneras de pensar de ciertos sectores del público? Si los medios de comunicación no ejercen el periodismo de manera netamente ética, entonces eso puede contribuir a que las orientaciones de opinión, a que las ideas o posturas o los juicios que puedan establecer ciertos sectores de la población sean manipulados y se dirijan a ciertos cotos de poder en los que se va a buscar el beneficio de unos, y al existir la búsqueda del beneficio de unos, puede existir el perjuicio de los otros, que mucho de eso ha sucedido en nuestro país, ¿no? El beneficio de muchos y el beneficio de pocos y el perjuicio de muchos. Entonces, la responsabilidad social del periodismo tiene que ver precisamente con que los medios de comunicación, un medio en específico, un periodista en específico, puede volverse orientador de conciencias en algunos sectores. Entonces, es necesaria e indispensable la ética dentro del periodismo. Y para mencionar un ejemplo de manera muy rápida, en los pasados sismos hubo una televisora que estuvo cubriendo durante horas y horas y horas el supuesto rescate de una menor que quedó atrapada en una escuela. Después se supo que no había ninguna menor atrapada. ¿Qué sucedió en ese momento en que la televisora estuvo cubriendo durante horas continuas ese supuesto rescate? Pues entonces sucedió que la población, muchos sectores de la población se identificaron emocionalmente con la posibilidad del rescate, veían ahí una esperanza en medio de una tragedia como fue el terremoto pasado, y aún así la televisora finalmente dice que no hay ninguna niña, y le echan la culpa a otras personas y no se responsabilizan por ese reportaje que duró tantas horas y que finalmente no tenía un fundamento sólido. Entonces, ¿dónde está ahí la responsabilidad de los periodistas? En este sentido, las palabras de Rafael Rodríguez Castañeda. Estas palabras están tomadas de un libro que se publicó en el 93, y ya ustedes dirán si aún tienen validez o no. Nos dice Rafael Pérez Castañeda: de sexenio a sexenio, de presidente a presidente, la situación prevalece. Un gobierno que ejerce el autoritarismo prácticamente sin limitaciones, una prensa en su mayoría domesticada y un público que desconfía por igual de la prensa y del gobierno. ¿Qué tan válidas o qué tan actuales son estas palabras? Si consideramos o si creemos que estas palabras siguen teniendo actualidad,
Entonces quiere decir que en nuestro contexto específico en México, el periodismo no cuenta con la libertad de expresión suficiente, y entonces también, al no contar con los periodistas con la libertad de expresión suficiente, los ciudadanos tampoco contamos con esa libertad de expresión y tampoco tenemos el acceso a la información tal cual debe ser, de manera que se estarían atropellando algunos de nuestros derechos fundamentales. La subjetividad, decíamos, no solo implica la construcción social de la realidad. La construcción social de la realidad influye en cómo me voy a concebir a mí mismo, en cómo voy a construir mi subjetividad, pero además también hay otros aspectos que tienen que ver con lo específicamente individual. Por eso retomo este concepto, esta distinción que hace Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, respecto a realidad psíquica y realidad material. En alguno de los ensayos que escribió Sigmund Freud, nos menciona que la realidad psíquica es para nosotros individuos, es más real que la realidad material. La realidad material es eso que comparto con todos los demás. Cuando nos ponemos de acuerdo y podemos decir, mira, estamos en una clase magna, y todos sabemos que estamos en esa clase magna. Entonces, al existir este consenso, estamos dentro de la realidad material. Sin embargo, también hay una realidad psíquica. Esta realidad psíquica se constituye, si vamos a hablar de psicoanálisis, por supuesto de aspectos inconscientes, y por supuesto también, al hablar de aspectos inconscientes, de afectos que están ahí y que no siempre sabemos que están ahí. Entonces, en la realidad psíquica influyen la percepción, que la percepción podemos también ya verla permeada por cierto grado de subjetividad, y en ese sentido hay una teoría de la percepción, la teoría de la Gestalt, en la que, por ejemplo, si me pueden quitar tantito la presentación. En la teoría de la Gestalt, la teoría de la percepción de la Gestalt, no la psicoterapia Gestalt, que es algo muy distinto. En la teoría de la percepción, se me plantea algo así. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un montón de rayas acomodadas de determinada manera, pero mi percepción me hace pensar en un triángulo. O si pongo puntos así, mi percepción me hace pensar en un cuadrado. Estas son las leyes de la percepción de la Gestalt. Entonces, nuestra percepción de suyo acomoda la realidad a lo que nosotros, individuos, esperamos. Entonces, cuando la realidad psíquica se vale de la percepción, puede estar ya transfigurando o tergiversando la realidad. Entonces, regresando a la presentación, por un lado tenemos la percepción, por otro lado tenemos los afectos, y la importancia de lo emocional, la importancia de los afectos ya cada vez está más patente, cada vez es más aceptada. Cuando hace algunos años no se le tomaba tanto en cuenta. Tenemos propuestas que van desde la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples. Tenemos otro tipo de propuestas como la educación socioafectiva, que proponía el hasta hace poco secretario de Educación con el nuevo modelo educativo. Entonces, la afectividad va ganando terreno porque se reconoce su importancia. Y efectivamente, la percepción de la realidad, la construcción que hago de la realidad, tiene que ver con lo afectivo.
Entonces ahí tenemos a ciertos medios de comunicación que apelan a lo afectivo para transmitir sus ideas, sus posturas o para persuadir. Y lo que mencionábamos hace un momento, el reportaje sobre el rescate de una niña que nunca existió, estaba apelando a lo afectivo. Entonces ahí la televisora estaba apelando a lo afectivo para persuadirnos respecto, cuando menos, a mantenernos como público de esa televisora. Entonces, en nuestra construcción de la realidad psíquica, en nuestra construcción de la realidad individual, aparecen la percepción, aparecen los afectos y, por supuesto, aparece la historicidad. Esto es mis experiencias de vida, mis experiencias e incluso las experiencias que han pasado a lo largo de las generaciones en una familia específica. Esto en el sentido de que se van transmitiendo costumbres, hábitos, creencias, etc. Entonces, todo eso influye para que se construya la realidad psíquica, y que a veces esta realidad psíquica puede ser más importante para un individuo que la realidad material. Entonces, si tomamos en cuenta que algunos medios de comunicación apelan a lo afectivo y pueden también apelar a nuestra percepción, van a tratar de incidir en cómo concebimos la realidad de manera individual. Entonces, nuevamente, ¿qué sucede si un medio de comunicación no actúa con la suficiente responsabilidad? Por un lado. Por otro lado, también esto nos ayuda a cuestionar la objetividad. ¿Qué tan factible es que exista suficiente objetividad u objetividad plena en el ejercicio del periodismo? ¿Qué tan factible es que exista eso si cada uno de nosotros ha construido la realidad a partir de sus experiencias, a partir de sus afectos, a partir de las percepciones que tienden a acomodar la realidad a lo que esperamos y a través de las relaciones que hemos establecido con los demás? Entonces, si un medio en particular, por ejemplo, una televisora, decide dedicarle muchas horas de transmisión continua a un determinado evento, ahí está la subjetividad. ¿Por qué los periodistas específicos, por qué esa televisora en particular decidieron enfocar sus energías a ese evento específico? Los porqués que están detrás de esas preguntas son precisamente parte de la subjetividad. Asimismo, cuando un periódico en su primera plana decide publicar determinadas notas, también hay un dejo de subjetividad en la manera en que un medio jerarquiza la información. Unos medios le dan más importancia a una nota, otros le dan más importancia a otra. Entonces, ahí existe en la elección de información, en la jerarquización de las notas, aparece un grado de subjetividad. En las notas que aparentemente deberían de ser por completo objetivas, que son las notas informativas. Dentro de los géneros periodísticos, en una división muy pragmática, podemos encontrar los géneros informativos, los géneros de opinión y los géneros híbridos. Los géneros informativos, nos dicen los manuales y nos dice la tradición, que deben ser completamente objetivos. Sin embargo, esto no siempre sucede así. Por lo que comentábamos hace un momento, por la elección de las notas, por la jerarquización que se hace de las notas
y porque muchos periodistas cuentan la noticia desde su particular punto de vista y eligen dónde enfocan su atención. Entonces, una misma noticia puede tener varias aristas. Y nuevamente está el ejemplo de lo sucedido en el terremoto pasado, en donde encontramos que una noticia se puede ver desde distintas perspectivas y entonces ahí ya está implícita la subjetividad. Por no mencionar la subjetividad con la que cada persona del público, cada lector, cada televidente, cada radioescucha va a recibir esa información, que la va a recibir en su propia subjetividad. Por otra parte, tenemos los géneros de opinión. En los géneros de opinión necesariamente aparece la subjetividad. Los géneros de opinión se caracterizan precisamente por la subjetividad, porque aquí lo que buscamos es la opinión del periodista, los juicios del periodista, es lo que nos interesa. Y vamos a interesarnos en los juicios de un determinado periodista porque le concedemos credibilidad, le concedemos un determinado valor. Por ejemplo, referente también a los sismos, hubo una columna del maestro Villoro en la que habla sobre el terremoto desde una percepción literaria. Entonces, por ejemplo, buscar una columna de esas características es porque conocemos la importancia de la opinión del autor y porque también valemos o hacemos valer, para nosotros es valioso, la perspectiva desde la que puede abordar los sucesos cotidianos. Entonces, en cada periódico, en cada revista, en diferentes programas de televisión, nos encontramos con opiniones de periodistas, opiniones de personas que por alguna circunstancia llegaron a un programa en específico y entonces antes hacían telenovelas y ahora están dando opiniones en un programa. Nos encontramos con diversas opiniones, con diversas personas que dan su opinión sobre temas que son de interés público. Ahora, ejercer el periodismo con responsabilidad es saber que mi opinión va a ser escuchada por un número importante de personas. Entonces, lo menos que puedo hacer es estar lo suficientemente informado, estar lo suficientemente formado. No solo tengo que tener la información pertinente, sino también tengo que haber tenido un desarrollo, un aprendizaje constante para referirme a aquello de lo que voy a opinar. Por ejemplo, si quiero opinar sobre una obra literaria, sobre una novela de Juan Rulfo, no voy a dar mi opinión si en mi vida he leído una obra literaria o si en mi vida he leído algo sobre teoría literaria. De otra manera, las opiniones dadas a la ligera son irresponsables y por supuesto pueden repercutir de manera negativa en la percepción, en la construcción social de la realidad, digamos. Lo que sucede, por ejemplo, con las noticias falsas, ¿no? O lo que sucede cuando viene alguien que estudió, creo que una ingeniería, no sé dónde, y dice que va a haber terremotos en tanto tiempo y con una magnitud terrible. Son noticias falsas, son noticias que afectan y que pueden ir en contra de los derechos fundamentales que son la libertad de la expresión y el derecho a la información. Y todo esto tiene que ver con una falta de responsabilidad, y falta de ética en el ejercicio periodístico.
También dentro de los géneros periodísticos encontramos los géneros híbridos. Los géneros híbridos, dicho de manera muy general, son géneros que combinan lo informativo con la opinión. Entonces, un periodista que trabaja, por ejemplo, una crónica, que trabaja una nota crítica, nos presenta información de manera objetiva, con las reservas del término, y además nos da su opinión, su juicio sobre esa información que nos presenta. Entonces también aquí, para llevar a cabo este trabajo de géneros periodísticos híbridos, es necesario lo que mencionábamos hace un momento: la responsabilidad, la formación y por supuesto la ética. Y la ética tiene que ver, la ética en el periodismo, la ética en diversas profesiones, en la psicología, en la docencia, etc. La ética tiene que ver con el respeto al otro. La ética tiene que ver con la existencia de una comunicación dialógica. Esto es una comunicación simétrica en la que exista respeto, que exista interés y que exista reciprocidad. Esto es que el otro, la comunicación simétrica o las relaciones interpersonales simétricas implican vernos al mismo nivel y respetar para poder obtener en reciprocidad el respeto suficiente. Un interés auténtico por el otro. Y precisamente ese interés auténtico en el otro va a suscitar que el otro tenga ese interés en reciprocidad hacia mí. De manera que, como menciona William Blake, este poeta inglés del siglo XVIII, el acto más sublime consiste en poner a otro ante ti. En poner a otro ante ti y saber que tiene la misma valía que tienes tú y que tiene los mismos derechos y posibilidades y en algún momento obligaciones que tienes tú. De manera general, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando sobre la subjetividad y el periodismo. Sin embargo, el tiempo está por terminar. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor, háganmelo saber. Y en la medida de lo posible trataremos de responder a los comentarios, porque finalmente de eso se trata, de que nos pongamos unos frente a otros. Ok, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías en el periodismo y en los medios de comunicación? Las nuevas tecnologías son una herramienta fabulosa. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos aquí la oportunidad de estar platicando en directo sobre un tema como el que nos interesa. Entonces, las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta eficaz para difundir información, como el hecho de que nos encontremos aquí. También puede ser una herramienta para la organización social. Por ejemplo, el uso de las redes sociales influyó en la organización que sucedió en la llamada primavera árabe. Ahora, son eso. Las tecnologías de la información son herramientas. Y las herramientas depende de quiénes las usamos. El que nosotros nos apropiemos de esas herramientas y le demos un uso humano, un uso ético, etcétera, es lo que les da mayor valor. Y sí, definitivamente pueden servir para difundir información, definitivamente pueden servir para que nos mantengamos más comunicados, para que hagamos valer estos derechos de libertad de expresión y de acceso a la información, siempre y cuando desde un uso ético y siempre y cuando considerando eso, son herramientas. Nosotros somos quien usamos estas herramientas. Espero haber respondido. Pero Lalo Rodríguez, pero entonces ¿puede existir el periodismo objetivo y qué tan difícil sería lograrlo? El periodismo objetivo
es un poco como la intención de que exista una ciencia social completamente objetiva. Es decir, objetivo es que nada de mi subjetividad esté impregnando o esté permeando aquello que estoy relatando. Sin embargo, si yo me posiciono frente a un suceso y trato de reflejarlo objetivamente, puedo intentarlo y puedo poner entre paréntesis mis juicios, mis intereses, etc. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de un periodismo objetivo, en el sentido de que voy a poner entre paréntesis mis intereses, voy a dejar de lado mis gustos, etcétera, para relatar de la manera más fehaciente posible aquello que está frente a mí. Ahora que si lo vemos en estricto sentido, el hecho de que yo me ponga frente a un evento específico ya está hablando de mi subjetividad. Entonces, en esta distinción que hacíamos de la realidad material y la realidad psíquica, cuando hablamos de realidad material decíamos que es la realidad que construimos en conjunto, que construimos socialmente. Entonces, ahí está la objetividad posible en el periodismo, que pongamos en términos reales, comunes a la mayoría de las personas, los eventos que estamos reportando. Jan San, ¿quiere decir que la mayoría de la información tiende a ser subjetiva? Digamos que en la información que se transmite, sobre todo en las grandes empresas de medios de comunicación, están permeadas por los intereses y por las subjetividades de las personas que están a cargo de los medios de comunicación. Por eso unos están interesados en una cosa y otros están interesados en otra. Ahora, el ejercicio ético implica poner entre paréntesis mi subjetividad. Entonces, la subjetividad es posible, la objetividad es posible en la medida en que yo me comprometo a poner entre paréntesis mi subjetividad, es decir, a dejar de lado mis intereses, mis gustos, mis juicios, mis opiniones, y trato de reportar con la mayor fidelidad posible aquello que está frente a mí. Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente no tenemos tiempo para contestar más preguntas. Muchas gracias. Soy Alberto Nahum Mejía Vela y estoy muy honrado con la Universidad UTEL, que me invita a participar en estas clases magnas. Gracias.